Bueno, Beto, primero como colega, un placer entrevistarte. Gustazo. Y por otro lado, como hoy con una experiencia política, con un partido político joven, primero la gente, con un recorrido que te está permitiendo una llegada en un territorio, cosa que no es común, pero además con una muy buena recepción. Y en este Sí. caso estamos hablando con Beto Beltrán, comunicador, hoy dirigente político. ¿Cuál es la mirada que tenés en este momento del desarrollo de la campaña? Bueno, en principio lo importante es poder decir las cosas con mis pares, o sea, tratar de decirle a quienes aspiran a ser parlamentarios igual que yo las cosas de igual a igual. No el periodista que le pregunta al aspirante a parlamentario, sino el aspirante a parlamentario que le pregunta a su par. Y lamentablemente no he tenido posibilidad de preguntarle demasiadas cosas o de que haya cruce de miradas y de debate, porque nosotros hemos propiciado desde el primer día que yo me lancé en esta campaña a través de Chen.org para que haya un debate abierto y plural. Yo propuse que sean 5, uno en la capital, uno en el norte, uno en el sur, uno en el este y uno en el oeste, todos televisados para que todos los ciudadanos de Córdoba, porque Córdoba es una sola, con distintas vivencias, con distintas tonadas, con distintas idiosincrasias, con distintas realidades, lamentablemente. El norte mucho más pobre que el sur, el este bastante más productivo que el oeste, que es más seco, pero todos somos cordobeses. La idea era que nos miremos a la cara y que nos podamos decir las cosas que tenemos para decirnos y expresar nuestras ideas, porque vamos al Parlamento a hacer eso, Parlamento, a parlamentar, a defender los intereses de los cordobeses. Pero bueno, lamentablemente o no han sabido, o no han querido, o no han podido, o se han escondido detrás de los telones, sobre todo algunos personajes. Estamos viviendo una supuesta modernidad en la comunicación y sobre todo con respecto al desarrollo de las campañas políticas donde no hay esto que vos decís, la expresión de la idea y del concepto del candidato que asume un compromiso, sino hay una reiteración de eslogans. Reiteración de eslogans, una minuta. Yo ayer, antes de ayer, en la siglo XXI en Córdoba, tuvimos una exposición en la siglo XXI, en representación de Cambiemos fue Brenda Austin, que de esta zona, es del sur, ¿no? Y yo le decía, qué pena realmente que una dirigente política importante en el Frente Gremial Estudiantil como Brenda Austin suene como Laura Rodríguez Machado. Dije, Brenda, yo cerraba los ojos y no sabía si estaba hablando Laura Rodríguez Machado del conservadorismo, de la ex UCD o era Brenda Austin, porque les bajan un libreto. Y lo peor que podemos hacer es perder nuestra identidad, dejar de lado lo que realmente pensamos y sentimos, porque la gente entonces está eligiendo un producto más. No está eligiendo realmente a alguien que lo represente porque me siento identificado con lo que piensa. Y eso realmente está muy mal. Nosotros no tenemos un licenciado en marketing arriba y nos hemos decidido en esta campaña a tratar de decir la verdad. Nos hemos cansado los argentinos que nos mientan. Ahora la gran pregunta es, ¿queremos escuchar la verdad? Menem nos dijo revolución productiva y salariazo. Y lo primero que hizo es acordar con Bungie y privatizar todo. Cuando después le preguntaban por qué hizo esto, y si no, no me votaba nadie, dijo Carlos, ¿no? Bueno, nosotros estamos diciendo realmente lo que pensamos y hacemos un diagnóstico basado en la verdad, en lo que está ocurriendo en Argentina, en hechos realmente jorobados, trágicos. 1 de cada 2 chicos es pobre en Argentina. 1 de cada 2 chicos no termina la escuela secundaria en Argentina. Esto en el futuro inmediato estalla. Si no empezamos a tomar el toro por las astas. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar esa realidad? Si el 80% de los argentinos, de acuerdo a las encuestas, no creen la herramienta de la política y el 83% de los argentinos no cree que los políticos puedan solucionar sus problemas. Entonces, la única herramienta idónea que tenemos para transformar es la política. Tenemos datos trágicos y la gente no cree en la única herramienta que tenemos, ¿cómo transformamos? Con gestos y acciones, eso es lo que pensamos nosotros, volver a la buena política, a la del sentido común, a la del bien público, a la del servicio público, a la política de dar y no de sacar, como algunos prohombres en la Argentina que lo hicieron. En Argentina hubo un expresidente que se llamó Arturo Illia, que renunció a su pensión vitalicia como presidente que le correspondía, pues dijo, no me corresponde porque no pude terminar mi mandato y murió en la pobreza, digamos. Entonces, ¿cómo no vamos a poder volver a eso? Aunque sea los tobillos de Arturo Illia, tratar de acercarnos. Muchachos, desbarrancaron, nos pasamos para el otro lado. Si la gente no cree en la herramienta, no vamos a poder transformar. Y sobre todo que Córdoba no solamente le brindó la oportunidad al país de tener prohombres, hombres que tuvieron una mirada transformadora, comprometida, revolucionaria. Y con números increíbles, los números de Illia son increíbles, porque pasó a la historia como la tortuga y uno ahora analiza los números de Illia en todo sentido, en educación, en salud pública, deuda externa, todos los números de Illia. Pero claro, a Illia lo echaron no por lo que no hizo, sino por lo que hizo. Y lo que hizo fue estatizar,
nuevamente la industria hidrocarburífica en la República Argentina y tirar la ley de patentes de medicamentos, porque los medicamentos costaban una fortuna en Argentina y las multinacionales, junto a los conservadores y a la burocracia sindical, los terminaron echando del poder. No quiere que le digamos conservadores, pero el gobierno nacional va referenciándose en todos esos actores, con políticas muy parecidas a esas históricas que vos estás referenciando, pero además, por otro lado, estamos teniendo un riesgo institucional importante, está desapareciendo gente y no estamos tomando conciencia, y esto está sucediendo en virtud de reclamos de sectores minoritarios, pero que no están haciendo ninguna causa que sea no defender sus derechos. Todos tenemos que exigir que aparezca Santiago Maldonado con vida. Hoy estamos hablando justamente con los chicos, ya cuánto tiempo ha pasado, no se sabe absolutamente nada, y Argentina es así, la vorágine hace que una noticia vaya tapando la otra y nos vayamos olvidando de algunas cuestiones. Y con respecto a los conservadores que vos decías, bueno, yo me río por allí cuando hablan del cambio, el cambio en Córdoba es la UCD, el partido del presidente está enancado en la vieja estructura del Partido Conservador y de la UCD, o sea, el cameratismo residual es quien ostenta el poder, y te puedo nombrar a todos los delegados de ministerios y secretarías de Estado de la Nación en Córdoba, son todos exfuncionarios de Germán Cameral. No tomamos conciencia de eso, nos olvidamos, tenemos la memoria corta, pero sí. Por otro lado hay una actitud que está dirigiendo muchísima ciudadanía, que es la de la ignorancia voluntaria. Elijo ignorar. Sí, y por otro lado la gente también se cansó de un pasado con muchos errores, me parece, y claramente en la elección decidió dejar ese pasado atrás. Ahora, lo que no podemos hacer es volver a repetir la historia de librar cheques en blanco hacia adelante, porque yo he visto mucha gente que era intocable. Menem en determinado momento era casi Dios. Tener la foto con Menem era la figurita difícil, la que todo el mundo quería tener. Y después pasó lo mismo con Néstor, y después pasó lo mismo con Cristina, y todos van pasando y después terminan en el olvido, en el arcón de los recuerdos, o a lo mejor en un rincón de la historia que no eran el que deseaban. Empecemos a construir teniendo en cuenta que tenemos que votar no con inteligencia, sino con libertad. Vamos a elegir parlamentarios para defender los intereses de los cordobeses y para ir al Congreso de la Nación. No más manos de yeso, no personas a las que no se le cae ninguna idea, no parlamentarios que ya han fracasado, han pasado por el Congreso y hablaron 5 minutos en 4 años. 5 minutos a 3 millones de pesos por año, por 4 años son 12. Los 5 minutos más caros de la historia argentina, bueno, pero son muchos. Yo el otro día leía, porque todos estos datos salen del Congreso de la Nación, ¿no? El 83% de los parlamentarios argentinos participan de manera escasa o nula en el recinto de liberaciones. La pregunta que debemos hacernos es, ¿sobran parlamentarios? ¿Faltan ideas? ¿O sobran manos de yeso? ¿O un poco de cada cosa? Todas estas cosas, me parece, tenemos que analizar antes de votar, pensando en nuestro voto para la próxima elección. Beto, el último mensaje, la última reflexión. Nosotros compartimos esto con 60 localidades, pero además tenemos la suerte de que nuestras redes sociales multiplican precisamente los mensajes, la idea de las entrevistas, incluso con críticas y con propuestas. ¿Sobre qué 2 o 3 ejes querés cerrar la entrevista? Tenemos que volver a la buena política, a la del bien común, a la del sentido común, a la del servicio público. Tenemos que volver a la política de dar y no de recibir. Tenemos que ocuparnos de las personas con discapacidad en la República Argentina, que son tantas y que nos hemos olvidado de ellas. Hay personas que están absolutamente impedidas y hoy por hoy no tienen las coberturas que tienen que tener y están al cuidado 24 horas de sus afectos, de sus familias, son nuestros hermanos. Tenemos que acostumbrarnos a tenderle una mano solidaria a nuestros abuelos que cobran 7.400 pesos de jubilación. Y fundamentalmente tenemos que tener gestos desde la política para que la gente pueda volver a creer. Nosotros propiciamos terminar con los viáticos constitucionales, terminar con el desarraigo por 1 hora de avión para ir a Buenos Aires, que son un ítem de 38.000 pesos, y con el canje de pasajes por dinero que se llevan al bolsillo, casi como un premio al más vago, el que menos va a laburar al Congreso de la Nación. Terminar con todas estas cosas para que la gente vuelva a empezar a creer, sentar las bases de una nueva educación pública en Argentina, cambiar una justicia, la que tenemos ahora, por una justicia independiente, que no sea un apéndice del poder político, para que quede claro que el que las hace las paga en la República Argentina, y no quedarnos en el relato, en el discurso, ser ejecutivos y realmente cambiarlo. Eso es lo que propiciamos y esperamos que nos apoye toda la gente de esta hermosa región de la provincia de Córdoba.